Buenos días, mi nombre es García Torres Luis Ángel del grupo 5YM4 y el día de hoy les presentaré el tema de los contratos mercantiles. Iniciamos con la pregunta, ¿qué son los contratos mercantiles? Bueno, pues los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Forma de los contratos. Como tal, los contratos no tienen una forma en específico. Sin embargo, debido a costumbres y prácticas, tienden a llevar rubros, declaraciones, cláusulas, negación de vicios de consentimiento, lugar y fecha, nombre y firmas al rubro y al calce del contrato. Como división de los contratos, tenemos cuatro. Uno que es el contrato unilateral, el contrato bilateral, el contrato oneroso y el contrato gratuito. Nuestro primer contrato de análisis es el contrato de compraventa, el cual nos dice que es un contrato consensual porque concluye con una sola voluntad y porque se perfecciona y es obligatorio para las partes cuando éstas han convenido en el precio y la cosa. Como partes que intervienen en el contrato, tenemos dos. El vendedor que se obliga a entregar la cosa vendida, responder de los vicios y garantizar la aprobación pacífica de las mismas. Y tenemos el comprador que se obliga a pagar el precio en día y lugar determinados en el contrato. Como requisitos legales para celebrar el contrato tenemos los siguientes. Las partes contratantes tengan la capacidad suficiente para contratar y obligarse, que el objeto del mismo sea cierto o lícito y determinado, que el objeto sea un bien corporal o un derecho incorporal, que exista consentimiento entre las partes que intervienen, que existan obligaciones a cumplirse, que el cumplimiento del contrato no quede sujeto al árbitro de una de las partes, y que el precio a pagar sea cierto y concreto. Para la rescisión del contrato tenemos cinco formas. La primera que nos dice que se rescinde el contrato por el cumplimiento de alguna de las partes. La segunda nos dice que el contrato se rescindirá si hay existencia de vicios ocultos. La tercera que nos dice que el contrato se rescindirá si el comprador no paga la cantidad acordada en el plazo convenido. La cuarta que nos dice que el contrato se rescindirá si el vendedor entrega una cosa diferente a la pactada. Y la quinta que nos dice que el contrato rescindirá si hay mutuo acuerdo entre las partes. Nuestro siguiente contrato a analizar es el contrato de transporte. Se define como aquel en virtud del cual un sujeto, persona física o moral, se obliga mediante un precio a transportar de un punto a otro, ya sean cosas o personas, utilizando el medio de tracción adecuado. Como partes de este contrato tenemos dos. Uno que es el cargador, que es quien se obliga a entregar las cosas que deben transportarse. Tiene como derechos el hecho de que se efectúe el cumplimiento del contrato y se transporten las mercancías. Tenemos la siguiente parte que es el porteador, que es quien se obliga a transportar las cosas dentro del plazo estipulado y tiene como derechos recibir el precio convenido, se lleva a cabo el viaje o no. Como requisitos legales para celebrar este contrato, tenemos tres. El primero que nos dice que la empresa que presta el servicio debe tener permiso o concesión por parte del Ejecutivo Federal. La segunda que nos dice que debe contener los siguientes elementos: personas reales y formales. El tercero que nos dice que debe contener elementos reales, que son transporte de cosas, precio y la cosa misma. Asimismo, dentro del contrato debe de hallarse datos del porteador y el cargador, tales como el nombre y apellido, domicilio, precio de transporte, fecha en que se hace la expedición, lugar de entrega del porteador y el plazo en que ha de hacerse la entrega e indemnización en caso de retardo. Para la rescisión del contrato de transporte tenemos dos casos. El primero que nos dice que el contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte. En el segundo caso tenemos que el contrato de transporte rescindirá, de hecho, antes de empezarse el viaje o durante su curso, si sobreviniera algún caso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo. Nuestro siguiente contrato de análisis es el contrato de seguro, el cual se le conoce como la relación jurídica en virtud de la cual la empresa aseguradora contrata el pago de una prima, la cual se obliga a revelar al asegurado en los términos convenidos de las consecuencias de un evento dañoso e incierto. Como partes que intervienen en ella, tenemos dos. El asegurador es quien garantiza el pago de las sumas aseguradas o la prestación del servicio. Y tenemos al asegurado,
es la persona que se encuentra expuesta al riesgo, que por tanto es quien recibe el servicio de protección contra el riesgo por parte del asegurador. Como obligaciones del asegurado tenemos las siguientes. El pago de la prima debe estar en las condiciones estipuladas en la póliza. La siguiente es comunicar al asegurador el acaimiento del siniestro dentro del plazo máximo de 7 días. La siguiente es emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. Como sus derechos tenemos los siguientes: la liquidación del siniestro, al pago de la indemnización en caso de ocurrir un siniestro que se encuentre cubierto por la póliza, efectuar y obtener respuesta a sus consultas y reclamos, y ejercer las acciones judiciales respectivas que contempla la póliza. Ahora, como obligaciones del asegurador tenemos satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los 7 años que resulten del mismo. Como siguiente tenemos el pago de la prestación y como sus derechos tenemos que la empresa aseguradora tendrá derecho a exigir, de acuerdo con la tarifa respectiva o en su defecto, conforme a la estimación parcial, el importe de los gastos de expedición de la póliza o de sus reformas, así como el reembolso de los impuestos que con este motivo se causen. Como requisitos legales para celebrar el contrato tenemos los siguientes. Tiene que tener la razón o denominación social del asegurador, el nombre del tomador, los nombres del asegurado y del beneficiario, o la forma de identificarlos, así como la calidad en que actúa el tomador del seguro, y la identificación precisa de la cosa o la persona con respecto a las cuales se contrata el seguro. Como últimas tenemos la vigencia del contrato, la suma asegurada o el monto de precisarla, la prima o el modo de calcularla y su forma de pago, así como los riesgos que el asegurador toma a su cargo, la fecha en que se extiende y la firma del asegurador, y las demás que acuerdan las partes. Como últimos requisitos tenemos el interés asegurable, es decir, la identificación de la persona, el objeto o la cosa asegurada, el riesgo asegurable, la prima o el precio del seguro y la obligación condicional del asegurador. Para la recesión de este contrato tenemos lo siguiente. El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que a éste se le someta, todas las circunstancias por las conocidas que deben influir en la valoración del riesgo. Como segundo, tenemos que el asegurador puede rescindir el contrato mediante la declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes. Nuestro siguiente contrato a analizar es el contrato de fideicomiso, el cual es un contrato de naturaleza mercantil en virtud de la cual una persona llamada fideicomitente destina bienes para consecución de un fin lícito determinado y recomienda la realización de actos para lograr tal fin a otra persona llamada fiduciario. Como partes del fideicomiso tenemos los siguientes: el fideicomitente, que es la persona con la capacidad suficiente para otorgar bienes en fideicomiso. Tenemos al fiduciario, que es la institución de crédito que efectúa esta clase de operaciones. Y tenemos al fideicomisario, que es esta que puede designar a un tercero o personas físicas o colectivas para que reciba los beneficios del fideicomiso. Como derechos y obligaciones del fideicomitente tenemos: señalar la finalidad del fideicomiso, establecer el fideicomisario, reservar los ciertos derechos sobre la materia de fideicomiso, organizar la información de un comité técnico, exigir al fiduciario que cumpla la obligación de rescindir cuentas, exigir en contraparte el cumplimiento o la resolución del contrato, transferir al fiduciario los bienes y derechos en materia de fideicomiso, cumplir las obligaciones recíprocas de los derechos que nacen del contrato y cubrir los gastos originados por la firma, aceptación y administración del fideicomiso. Como derechos y obligaciones del fiduciario tenemos los siguientes: dar consentimiento para constituirse como entidad fiduciaria, tiene la facultad para actuar en los juicios relativos al fideicomiso, debe revisar el acto constitutivo del fideicomiso, debe cumplir con los fines del fideicomiso, debe realizar la contabilidad por separado para cada fideicomiso, conservar y mantener los bienes que integran el patrimonio y debe realizar actividades a través de los delegados fiduciarios. Como derechos y obligaciones del fideicomisario tenemos que obtiene los derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y de acuerdo entre sus partes. Puede exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y deberá pedir cuentas al fiduciario. Como rescisión del fideicomiso, tenemos que la primera es la que se refiere al fin del fideicomiso, por causa de condición suspensiva que pudiera haberse hecho valer en el contrario.
La segunda es por haberse cumplido la condición resolutoria a la que haya quedado sujeto el fideicomiso. Y por último tenemos que como causa de extinción del caso, en que hubiese designado a varias instituciones fiduciarias para que actúen en conjunta o sucesivamente en el orden y condiciones en que haya de sustituirse. Como requisitos para celebrar este contrato, tenemos varios, entre ellos debe tener un consentimiento, el objeto debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Tenemos también la capacidad, debe tener la ausencia de vicios en el consentimiento y la forma, así como el objeto, motivo o fin lícito. Por último tenemos el contrato de préstamo. Es un contrato traslativo de dominio porque se hace con el propósito de que se consuma la cosa prestada, es decir, que no se devuelva la misma cosa. Como sus partes tenemos al prestador quien se obliga a transferir la propiedad de dinero o de otras cosas fungibles, el prestatario o deudor quien las recibe con el concepto de destinarlas a actos de comercio con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, así como pactar los intereses pactados. Para su recesión tenemos que se extinguirá por las causas generales a todo contrato, en especial de tratarse de un contrato temporal. El mutuo o préstamo simple se extinguirá al cumplirse el plazo en que se hubiese estipulado, y de no haberse estipulado se deberá fijar por los términos de tribunales a efectos de los artículos 128 del Código Civil. Como requisitos legales tenemos que el contrato debe contener importe, el vencimiento, intereses, así como la amortización, comisiones y causas de vencimiento anticipado. Ahora se mostrará el contrato de compra-venta usado en el proyecto Aula. Primeramente tenemos el lugar y fecha en que se celebró, tenemos los datos de la persona o empresa vendedora y los datos de la empresa o persona compradora. Por consiguiente, nos encontramos con las estipulaciones. La primera nos menciona sobre los bienes que se venden, especificando características del objeto. Tenemos el estado del bien, que es la segunda estipulación. La tercera, que es el precio de la compra-venta. La cuarta, que es la forma de pago. La quinta, que es la garantía del comprador. La sexta, que es la garantía del vendedor. Y la garantía por los vicios ocultos. Posteriormente nos encontramos con la entrega de la mercancía, donde se especifica el lugar de entrega. La novena, que nos dice la devolución de la mercancía. Posteriormente nos encontramos con los derechos y obligaciones, donde encontramos las reclamaciones, comunicaciones e impuestos. Finalmente nos encontramos con las condiciones legales que regulan la compraventa mercantil, que es la confidencialidad, las causas de fuerza mayor y la finalización del contrato. Posteriormente nos encontramos con la finalización del contrato de forma anticipada, la protección de datos, la prorrogación o transmisión del contrato, las acciones legales, legislación aplicable o jurisdicción, y finalmente nos encontramos con la firma y nombre del vendedor y del comprador. Esto ha sido todo por hoy, gracias por su atención.